Mi nombre es Isabela Martín y durante años he intentado estar a la altura del prestigio de mi familia. Crecí en Madrid, hija única de Enrique Martín, un hombre visionario en el negocio de los vinos. Cuando mi madre falleció, yo tenía solo 12 años y mi mundo cambió por completo. Poco después, Adriana López entró en nuestras vidas. Era una mujer sofisticada, persuasiva, y pronto se convirtió en la nueva esposa de mi padre. Con ella llegó su hija, Carmen López, 2 años mayor que yo. Desde el principio, Adriana marcó las reglas del juego. Carmen era la hija perfecta, la modelo a seguir, mientras que yo siempre fui la rebelde, la decepción. Aunque mis esfuerzos me llevaron a estudiar arquitectura en la prestigiosa Universidad Politécnica de Madrid, nada de lo que hacía era suficiente para ganarme su aprobación. Mi padre, aunque cariñoso, era manipulable y prefería mantener la armonía familiar, incluso a costa de ignorar mis logros y relegarme a un segundo plano. Todo cambió en una fría tarde de invierno en Madrid. Me encontraba en un pequeño café cerca del Parque del Retiro, revisando unos planos para un cliente. Estaba concentrada, pero mi teléfono sonó y reconocí el tono frío en la voz de Adriana al otro lado de la línea. Isabela, pensé que deberías saberlo antes de que lo escuches por otra persona. He dado el dinero de tu fondo fiduciario a Carmen. Ella lo merece más que tú. Sentí que el aire abandonaba mis pulmones. Su tono era tan calculado, tan cruel, que me paralizó. Antes de que pudiera responder, continuó. Siempre ha sido una decepción, Isabela. Carmen ha logrado grandes cosas, y es justo que tenga lo necesario para seguir brillando. Cada palabra era como un golpe directo al pecho. Ese fondo fiduciario representaba más que dinero. Era un símbolo de la confianza y el esfuerzo de mi padre, algo que él había destinado para mí. Ahora me lo habían arrebatado para dárselo a la hija que siempre fue su favorita. Me quedé sentada en el café, incapaz de reaccionar, mientras el bullicio cotidiano continuaba a mi alrededor. Las personas seguían con sus vidas, riendo, conversando, como si nada hubiera pasado. Pero mi mundo se desmoronaba. Con esa llamada, Adriana había roto algo dentro de mí, algo que nunca volvería a ser igual. Sabía que ese momento marcaría un antes y un después en mi vida. No podía quitarme esas palabras de la cabeza. Apenas regresé a mi apartamento, cerca de la Plaza Mayor, cerré la puerta y me dejé caer en el sofá. Mi mente seguía repitiendo esa llamada como un eco insoportable. Carmen lo merece más que tú, había dicho Adriana, y su voz seguía perforándome el pecho. Pero no podía quedarme paralizada. Había algo en esa decisión que no encajaba, algo que debía descubrir. Fui directamente al pequeño escritorio donde guardaba viejos documentos. Entre papeles desordenados encontré lo que buscaba, los registros del fondo fiduciario que mi padre había creado para mí. Era la suma que habíamos discutido juntos cuando, años atrás, soñábamos con abrir mi propio estudio de arquitectura en Barcelona. Mi corazón se aceleró al ver las cifras. No había rastro del dinero. La cuenta, antes llena de posibilidades, ahora estaba vacía. Mi enojo comenzó a crecer. Marqué el número de Adriana 1, 2, 3 veces, pero ella no respondió. En lugar de eso, le envié un mensaje. ¿De verdad crees que puedes tomar lo que es mío y salir impune? Su respuesta llegó minutos después, seca y contundente. No te debo explicaciones. Su indiferencia era combustible para mi determinación. Respiré hondo y decidí que necesitaba respuestas. Esa misma noche, abrí mi computadora y accedí a las cuentas de la empresa familiar. Había ignorado esos números durante años, confiando en que mi padre tenía todo bajo control. Pero lo que encontré me dejó helada. Transferencias constantes hacia una cuenta a nombre de Carmen. Algunas eran recientes, otras se remontaban a años atrás. Adriana había estado desviando dinero sistemáticamente y nadie parecía haberlo notado. Mi padre, en su confianza ciega, jamás habría imaginado lo que estaba pasando bajo su propio techo.
Era evidente que Carmen estaba brillando, como Adriana decía, pero su éxito tenía un precio: mi confianza, mis planes y mi estabilidad. Sentí cómo mi rabia comenzaba a transformarse en algo más. No solo quería respuestas, quería justicia. Decidí que ya era suficiente. Si Adriana pensaba que podía arrebatarme lo que me correspondía y salirse con la suya, estaba muy equivocada. Con los documentos en mano, conduje hasta la mansión familiar en La Moraleja, ese lugar que siempre había simbolizado poder y opulencia, pero que para mí no era más que un teatro lleno de mentiras. Al llegar, vi el coche de lujo de Carmen estacionado frente a la entrada principal. Ya podía imaginarme lo que me esperaba. Al entrar, Carmen estaba en la sala principal. Vestía un elegante vestido blanco que parecía hecho a medida para ella, y su rostro, como siempre, exhibía ese falso aire de superioridad. «¿Qué haces aquí, Isabela?», dijo con una sonrisa forzada, como si intentara mantenerse en control. Antes de que pudiera responder, Adriana apareció al final del pasillo, impecable como de costumbre, con su porte imponente y mirada fría. «Isabela, querida, qué sorpresa verte. ¿No avisaste que vendrías?», dijo con su característico sarcasmo. No perdí el tiempo con formalidades. Saqué los documentos de mi bolso y los coloqué sobre la mesa del salón. Mi voz, aunque firme, temblaba con la furia que contenía. «Quiero una explicación. Esto», dije señalando los papeles, «es una prueba de que has estado desviando dinero que me pertenece. ¿Qué tienes que decir, Adriana?». Ella se acercó lentamente, tomó los documentos y osciló entre una risa seca y un tono de condescendencia que encendió aún más mi rabia. «Isabela, siempre tan dramática, deberías agradecerme. Este dinero está siendo usado para algo que realmente importa. Carmen es la futura líder de esta familia y tú, bueno, tú siempre has sido un desperdicio de potencial». Carmen observaba desde un rincón, cruzada de brazos, sin decir una palabra. En ese momento, mi padre apareció. Su presencia solía ser reconfortante, pero esa vez lo vi perdido, atrapado entre el encanto manipulador de Adriana y la verdad que yo estaba a punto de revelar. «Papá, esto no puede continuar», dije, extendiéndole los documentos, pero él apenas los miró. Y en cambio dirigió su mirada a Adriana buscando respuestas. Adriana, como siempre, tomó el control. «Enrique, no hagas caso a Isabela. Ella solo está buscando problemas donde no los hay», dijo con voz dulce. Pero sus ojos no podían esconder el desprecio. Mi padre vaciló, y en ese momento entendí que, para él, Adriana siempre tendría la última palabra. Salí de la mansión sintiendo una mezcla de impotencia y determinación. Estaba claro que no podría contar con mi padre. Si quería justicia, tendría que conseguirla por mi cuenta. Volví a casa con el pecho apretado, como si el aire pesara más de lo que podía soportar. Dejé las llaves sobre la mesa y me detuve frente a la ventana. Las luces de Madrid brillaban a lo lejos, pero esa noche parecían más distantes que nunca. Decidí salir a caminar, buscando consuelo en las calles del barrio de las Letras, ese lugar que siempre había sido mi refugio, lleno de historias y rincones que me recordaban quién era. Sin embargo, esa noche, ni siquiera los colores de sus fachadas, ni la música suave de algún bar cercano lograron calmar la tormenta que rugía en mi interior. Mis pensamientos eran un torbellino. Cada palabra de Adriana se repetía en mi cabeza como un eco implacable. «Carmen es la futura líder de esta familia. Tú siempre has sido un desperdicio de potencial». ¿Cómo había permitido que esas palabras me definieran durante tanto tiempo? Pasé frente a la librería donde mi madre solía llevarme de niña, y por un instante deseé que ella estuviera allí, que me dijera qué hacer, pero estaba sola. Y esa soledad era un peso que ahora debía cargar. Esa noche, tumbada en mi cama, reviví cada humillación. Recordé cómo Adriana había manipulado a mi padre desde el principio,
cómo cada decisión parecía diseñada para relegarme a la sombra. También pensé en Carmen, esa hermana que alguna vez admiré. De niñas solíamos compartir secretos y risas. Ahora era como si esa Carmen nunca hubiera existido. Se había transformado en una extensión de Adriana, con su misma frialdad calculadora y ese modo de ignorar todo lo que no servía a sus propósitos. Sentí cómo la tristeza que me envolvía comenzaba a mutar en algo más fuerte. La rabia que había intentado reprimir durante años empezó a tomar forma. Era como un fuego que, en lugar de consumirme, me llenaba de claridad. Adriana y Carmen no solo me habían quitado el dinero, me habían arrebatado algo mucho más importante, la confianza en mí misma. Pero esa noche decidí que no iba a dejar que eso continuara. No sabía exactamente cómo, pero entendí que no podía quedarme quieta. Si quería recuperar lo que era mío, tendría que pelear por ello. Por primera vez en años, sentí que el control de mi vida estaba volviendo a mis manos. Ya no era una víctima, era alguien que había tocado fondo y que estaba lista para levantarse. Con esa determinación, cerré los ojos y dejé que el cansancio me venciera. Al amanecer, comenzaría mi plan. No esperaba ese mensaje. Álvaro Ruiz, un amigo de infancia al que no veía desde hacía años, me escribió una tarde preguntando si estaba bien. Había oído rumores sobre los problemas en mi familia y, como siempre, estaba dispuesto a ayudar. Ahora era un abogado respetado en Madrid, conocido por ser implacable en casos complicados. Le respondí de inmediato y al día siguiente nos encontramos en un café cerca del Palacio de Cibeles. Al llegar, me saludó con una calidez que no esperaba después de tantos años. Me senté frente a él y mientras el café se enfriaba entre mis manos, le conté todo, desde la llamada de Adriana hasta los documentos que había encontrado. Álvaro escuchaba en silencio, sin interrumpir, pero su rostro se endurecía con cada detalle. Cuando terminé, respiró hondo y me miró directamente. Isabela, esto no es solo injusto, es ilegal. Vamos a descubrir hasta el último detalle de lo que están haciendo. Sentí una mezcla de alivio y esperanza. Por primera vez, alguien más estaba dispuesto a luchar conmigo. Álvaro comenzó a guiarme con precisión. Me pidió reunir todos los documentos que pudiera, registros bancarios, contratos antiguos, incluso correos electrónicos de mi padre relacionados con el fondo fiduciario. Pasamos horas revisando cada hoja. Con su experiencia, encontró patrones que yo nunca habría notado. Había transferencias constantes a cuentas vinculadas a Carmen, y no solo del fondo fiduciario, sino también de los ingresos de la empresa familiar. No solo te quitaron tu dinero, dijo Álvaro mientras examinaba una hoja con cifras alarmantes. Han estado drenando la empresa de tu padre durante años, y él no tiene idea de lo que está pasando. Su tono era serio, pero había algo más: determinación. Propuso contratar un auditor forense para rastrear todas las transacciones y reunir pruebas contundentes. La seguridad de Álvaro me dio fuerzas para continuar. Durante años había sentido que luchaba sola, pero ahora tenía un aliado que no solo compartía mi indignación, sino que también tenía las herramientas necesarias para desmantelar sus mentiras. Algo en mí despertó. Esta no era solo una pelea por dinero, era por recuperar mi dignidad. Semanas después, recibí una llamada de Álvaro. Su voz era firme, casi grave, y me pidió que fuera a su oficina lo antes posible. Cuando llegué, lo encontré sentado detrás de su escritorio, con una carpeta llena de documentos abiertos frente a él. Isabela, hemos encontrado algo importante, dijo mientras deslizaba uno de los papeles hacia mí. El auditor forense había descubierto transferencias regulares de grandes cantidades de dinero a cuentas vinculadas directamente a Carmen. Ese dinero, originalmente destinado a mi fondo fiduciario y a los ingresos de la empresa familiar, estaba siendo utilizado para financiar un proyecto inmobiliario en Valencia. Sin embargo, los informes mostraban que dicho proyecto era un fracaso total.
La empresa, registrada a nombre de Adriana, no era más que una fachada. Los números eran claros, no generaba beneficios y apenas existía actividad real. «Tu padre no tiene idea de nada de esto», comentó Álvaro, mientras me señalaba las pruebas. «Esto va más allá del favoritismo. Han estado aprovechándose de su confianza durante años». Mi corazón se hundió al escuchar esas palabras. Sabía que Adriana era manipuladora, pero ver cómo ella y Carmen habían sistematizado el desvío de dinero fue un golpe devastador. Álvaro empezó a reunir toda la información en un dossier completo. Documentos bancarios, registros legales y declaraciones de empresas vinculadas al proyecto formaban parte de la evidencia. Mientras trabajaba, me miró con seriedad. «Isabela, esto no será fácil. Adriana y Carmen no se van a quedar de brazos cruzados. Van a intentar voltear todo en tu contra». Respiré hondo, procesando lo que significaba esta nueva revelación. Sabía que esto no solo era una cuestión de dinero, era una lucha por la verdad y por todo lo que me habían arrebatado. Con el dossier en nuestras manos, sentí que estábamos más cerca de confrontarlas. Pero también sabía que la batalla que venía no sería sencilla. Decidí que era hora de enfrentarlos de una vez por todas. Organicé un elegante jantar en la mansión de La Moraleja, insistiendo en que mi padre, Adriana y Carmen estuvieran presentes. Hice todo lo posible para que la ocasión pareciera un evento familiar normal, aunque cada movimiento que hacía estaba calculado. Durante la cena, entre conversaciones triviales y comentarios vacíos, esperaba el momento adecuado para soltar la verdad. Cuando llegó el postre, tomé aire, me levanté de la mesa y coloqué la carpeta con el dossier frente a ellos. Mi padre me miró, confundido, mientras Adriana mantenía su acostumbrada máscara de indiferencia. «Esto no es una discusión más», dije con voz firme. Abrí la carpeta y saqué los documentos. «Aquí está la verdad. Transferencias ilegales, desvíos de fondos y mentiras. Todo lo que han estado ocultando durante años». La reacción fue inmediata. Mi padre tomó los papeles y comenzó a leer. Su rostro se llenó de incredulidad a medida que avanzaba en cada página. «¿Qué es esto, Adriana?», preguntó con una voz que oscilaba entre la confusión y la rabia contenida. Adriana, sin perder la compostura, intentó desviar el tema como si no tuviera importancia. «Enrique, no hagas caso. Isabela está exagerando. Siempre ha tenido una imaginación demasiado activa», dijo, con ese tono dulce y manipulador que siempre funcionaba con él. Pero esta vez, Carmen no pudo contenerse. Su voz rompió el silencio con un grito. «Tú no tenías derecho a investigar esto», exclamó, levantándose de su silla. Su explosión fue como un golpe de gracia, confirmando todo lo que yo había dicho. Su rostro estaba rojo de furia, y en ese momento, la fachada que siempre había construido se vino abajo. Mi padre miró a Carmen, luego a Adriana y finalmente a mí. Vi en sus ojos algo que nunca había visto antes: dudas. Por primera vez, parecía empezar a entender que algo estaba terriblemente mal. Adriana, al ver que no podía controlar la situación, permaneció en silencio, pero su rostro lo decía todo. Estaba acorralada. El ambiente era pesado. Las palabras de Carmen seguían resonando en el salón. Su admisión, aunque indirecta, había sido suficiente. Por primera vez, sentí que la verdad estaba a mi favor. Aunque sabía que esto no era el final, era el comienzo de su caída. Meses después de aquel enfrentamiento en la mansión, mi vida tomó un rumbo completamente diferente. Dejé atrás Madrid y todo lo que representaba para mí, tanto las heridas como los recuerdos de una familia rota. Me mudé a Barcelona, una ciudad que siempre había soñado conquistar, y con la parte de la herencia que logré recuperar, finalmente abrí mi propio estudio de arquitectura en el corazón de El Born. El proceso no fue sencillo. Adriana y Carmen enfrentaron procesos legales que terminaron por alejarlas de la administración de la empresa de mi padre. Los tribunales no solo expusieron sus actos fraudulentos,
sino que también demostraron hasta qué punto habían manipulado a todos a su alrededor. Mi padre, golpeado por la realidad, decidió tomar las riendas de su vida y su negocio nuevamente. Con el tiempo, comenzó a reconstruir nuestra relación, aunque las cicatrices del pasado aún persistían. Una tarde, mientras paseaba por las calles empedradas de Elborn, con su mezcla de historia y modernidad, sentí una paz que no experimentaba en años. Las luces cálidas de las tiendas y cafés me envolvían, y el sonido de músicos callejeros creaba una atmósfera que parecía hablar de nuevos comienzos. Por primera vez, no sentía el peso de las traiciones ni la sombra de Adriana y Carmen sobre mí. Era libre. Desde la ventana de mi estudio, donde ahora trabajaba en proyectos que reflejaban mis propios sueños, observé a la gente pasar y comprendí algo fundamental. No se trataba solo de recuperar lo que era mío, sino de haber encontrado mi fuerza en el proceso. Perderlo todo había sido doloroso, pero me enseñó a luchar, a resistir y sobre todo a creer en mí misma. Ahora, cada día en Barcelona, me recordaba que la vida no está definida por quienes intentan destruirnos, sino por lo que hacemos para reconstruirnos. Caminar por esas calles, con el sol tocando mi rostro, era como caminar hacia una nueva vida. Al final, las batallas que enfrenté me convirtieron en quien soy. Y por primera vez en mucho tiempo me sentía en paz conmigo misma.